Hace un mes yo tuve un episodio de ansiedad. Yo estaba tranquilo en mi cuarto, como cualquier otro día, cuando de repente recibí una llamada. Una llamada que trajo consigo una noticia que me impactó fuertemente. Esta noticia me llenó de emociones y de pensamientos que se descontrolaron rápidamente y pronto me vi en una situación en la que me sentí incapaz de ponerlos bajo control. De hecho, en el pasado, yo había tenido un sueño en el que recibí esta llamada con esta noticia. Un mal sueño, una pesadilla. La única diferencia es que ahora, esta era mi realidad. La noticia que yo recibí me impactó de una manera que por varios minutos yo no sabía si es que era real o no. Yo no sabía si es que en verdad estaba pasando o si es que todo era producto de mi imaginación de alguna manera. La realidad y lo irreal estaban separados por un hilo fino y yo me encontraba en la mitad. Sentí una presión en el pecho, que persistía, que seguía ahí y que probablemente seguiría ahí por un largo tiempo. Durante los siguientes días yo me sentía mal. Sentía que mi mente había adquirido una voluntad propia y que pasaba simplemente de pensamiento negativo a pensamiento negativo sin que yo tuviera algún control sobre ella. Todo pasaba automáticamente. Yo no podía parar de sobrepensar las cosas y mi mente se vio inundada de pensamiento tras pensamiento negativo que simplemente empeoraron la situación, ya que yo me sentía peor todavía. Empecé a recordar el pasado tratando de desesperadamente encontrar qué yo había hecho mal para que me encuentre en la situación en la que me encontraba actualmente, sin encontrar ningún resultado. Además de que mi mente estaba dando vueltas y vueltas con pensamientos que no me ayudaban de ninguna manera, empecé a también sentir un dolor emocional. Un dolor emocional que pronto se convirtió en un dolor físico, algo que yo personalmente nunca había experimentado en mi vida. Este dolor se situaba aquí en el pecho y hacía que actividades tan simples como respirar se vuelvan más difíciles. Yo sentía en ese entonces una presión en el pecho que me hacía sentir como si me estuviera ahogando de alguna manera. Durante este periodo de tiempo yo no me podía concentrar, no podía hacer mis trabajos, mis proyectos que me había propuesto, ya que se disolvían simplemente en la atmósfera mental y sentimental en la que yo me hallaba. Después de pocos segundos de sentarme a tratar de hacer otra cosa, mi mente me arrastraba de vuelta y no me podía concentrar. Yo me sentía que era prisionero de mi mente y de mis emociones en este momento. Y lo peor de todo es que yo no sabía cuándo iba a parar. En las noches yo me acostaba esperando a que el día siguiente todo esto pase y me sienta mejor. Después finalmente de lograr dormirme, al día siguiente me despertaba, pero todo seguía ahí. Creo que este momento a mí me afectó especialmente porque ocurrió durante la cuarentena. Yo no había visto a nadie aparte de algunas personas durante los 3 meses de cuarentena completos y yo creo que esto reforzó fuertemente mi sentimiento de soledad. El de no tener a nadie ahí para hablar. El aislamiento en el que me encontraba no era nada saludable para mi estado mental. En mi opinión, la soledad en la que me encontraba jugó un papel muy grande en también los sentimientos que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo me sentía solo. La primera actividad que logré hacer fue el empezar a leer un libro. Yo me di cuenta que en este momento no tenía ni el más mínimo control de mi mente y de mis sentimientos. Me sentía como si yo fuera controlado por ellos. Me acordé de alguna vez en el pasado que yo había intentado meditar. Yo sabía que la meditación de alguna manera te ayudaba a controlar tu mente y tus sentimientos y también a sentir el momento presente, el ahora, y no vivir tanto en el pasado ni en el futuro. Y eso es lo único que yo quería en este momento. Era encontrar paz en mi propia mente, en mi propia cabeza, lo cual yo creí imposible en el momento. Esto me motivó a empezar este libro de meditación. Yo ya había intentado antes meditar, pero después de algunas semanas lo dejé porque simplemente no encontré la motivación para seguir haciéndolo. Y esta vez yo quería empezar desde una diferente perspectiva. Es decir, yo quería ver la perspectiva de un experto en esto. Por eso decidí leer este libro. Esta era la única idea que tenía. Al yo leer este libro, o bueno, mejor dicho,
escuchar el libro, durante algunos momentos yo estaba tan concentrado en el libro que mi mente dejaba de pensar en el problema en el que me encontraba. Durante un momento corto, esos pensamientos y sentimientos desaparecían completamente. Después de un rato ellos volvían, pero era refrescante tener un espacio de tiempo en el que ya no estaba pensando en ese problema. Este libro sobre la meditación se llama The Power of Now y a mí me pareció muy interesante y también creo que expone una perspectiva nueva a todo este concepto de la meditación. Por eso, probablemente en el futuro haga otro video que analice con más profundidad este libro, porque me parece importante. En los siguientes días yo empecé a ver videos, empecé a investigar sobre qué me estaba pasando, porque yo no había experimentado esta situación en mi vida. Pero creo que es algo que todos nosotros experimentamos o vamos a experimentar en algún punto de nuestra existencia. Quería ver si es que más personas existían que pasaban por lo que yo estaba pasando en ese momento. Después de un tiempo, yo llegué a entender que estaba pasando por un episodio de ansiedad. Y me di cuenta que era más común de lo que yo creía alrededor de todo el mundo. Eso a mí me ayudó a tranquilizarme un poco más, porque la situación no era tan mala como yo la veía en mi cabeza en ese momento. Esa fue la primera parte, el entender lógicamente lo que estaba ocurriendo. Pero emocionalmente, todavía me encontraba en el problema, y eso era otra cosa aparte. Yo todavía sentía esta presión en el pecho que estaba causada por mi malestar emocional, y me di cuenta que para sentirme mejor tenía yo que empezar a ver cómo solucionar esto. Lo que personalmente me ayudó bastante es hablar de este problema con las personas más cercanas en mi vida, con mi familia y con mis amigos. Y pronto me di cuenta que algunas de esas personas habían pasado por situaciones muy similares a la que yo estaba pasando. Por así decirlo, una ansiedad crónica. Todo el tiempo me siento ansiosa, pero sí ha habido un momento bien claro en que me ha dado un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y en esos momentos siento que me paralizo porque intento organizarlo en mi cabeza y no puedo, pero intento seguir trabajando, pero no me puedo concentrar. Pero antes sentía como que preocupación en el pecho, o sea, lo sentía físicamente en el pecho. Esto me ayudó a, del mismo modo, sentirme mejor también, porque como había ya dicho antes, me hizo entender que esto es algo muy común y que personas ya habían pasado por esto, y que si ahora se encuentran bien, yo también me iba a encontrar bien. Y del mismo modo, me encontré con un video de una de mis inspiraciones en YouTube, que es Matt D'Avella, que habla exactamente sobre su experiencia con la ansiedad y cómo se sentía él en estos momentos. Yo al ver ese video, me sentí identificado con varias de las emociones y pensamientos y situaciones de las que él hablaba, y eso me hizo sentir que estaba acompañado, que había también gente que yo creía que era casi perfecta, que estaba viviendo su vida como ellos querían y que tenía todo bajo control. Me di cuenta que estas personas también pasan por estos problemas, por estos momentos de la vida en el que uno siente que ha perdido todo el control sobre ella. Como yo había dicho antes, el ver este video a mí me hizo sentir mucho mejor, porque me di cuenta que otras personas también pasan por la misma situación, y esa es una de las razones principales por la cual también quiero hacer este video. Como había dicho antes, yo creo que la soledad de la cuarentena jugó un papel muy grande en mi estado mental y emocional. Por eso yo decidí, ahora que ya se podía encontrar con varias personas afuera y que la cuarentena ya no era tan fuerte, salir y hablar con mis amigos, no sobre el tema necesariamente que me estaba causando esta ansiedad, sino simplemente de cualquier otra cosa. El tratar de disfrutar el momento actual, un aspecto muy interesante del que se habla en este libro que yo había leído. El verdaderamente vivir el momento actual, que muchas veces puede llegar a ser muy difícil, ya que nos vemos siempre o muy a menudo viviendo en nuestro pasado o en nuestro futuro también. Es decir, para mí, el tener contacto con personas, el de verdad estar ahí, tener una conversación con ellas presentes, me ayudó bastante. Después de esto, no es que el sentimiento se fue inmediatamente, no, sino que iba y venía como una ola, pero cada vez con menos intensidad. Poco a poco, la situación iba mejorando. Como yo había dicho al principio del video, no estoy haciendo este video para quejarme de mi situación, porque estoy seguro de que lo que yo experimenté es mucho mejor o no es tan malo como lo que otras personas experimentan, que puede ser mucho peor. Como antes mencionado, yo, al estar en esta situación y ver otros videos de otras personas pasando por algo similar, yo me sentí mejor. Y esa es básicamente la razón por la cual yo quiero documentar esta pequeña experiencia.
Además de esto, una de las cosas que aprendí es que uno puede pensar que es una persona lógica que controla su mente y sus emociones, pero simplemente con una noticia o con un evento en tu vida, todo esto puede cambiar. Por eso yo encuentro importante entendernos un poco mejor, y yo creo que una herramienta muy importante para esto es la meditación. En el libro se habla de que en el momento en que nos encontramos en estas situaciones con una carga emocional alta, se crea un ciclo infinito dentro de nosotros, que pasa de emociones a mente y de mente a emociones. Es decir, nuestros pensamientos, que pueden llegar a volverse tóxicos, hacen que nuestras emociones crezcan, y las emociones en sí hacen que estos pensamientos crezcan aún más y se vuelve un círculo vicioso. Y es un tema que a mí me gustaría explorar más, y probablemente lo haga en videos futuros. En conclusión, yo creo que es importante, uno desde ya ahora, que no necesariamente tiene que pasar por situaciones malas para entender, el empezar a estar más consciente de su mente y de sus sentimientos. Si es que te interesa empezar a leer ese libro por ti mismo, voy a dejar el nombre abajo para que lo puedas leer. To push and scream, and then relief. 10 days of perfect